Con esta presentación empezamos la segunda parte de la asignatura que tiene que ver con la definición de colecciones a través de los recursos de programación que hemos visto en la primera parte de la asignatura. Tenéis un archivo en el aula virtual donde se recogen todas las clases e interfaces que vamos a ver en esta segunda parte. Particularmente, como parte de esta grabación, vamos a ver la presentación relativa a la estructura colecciones en general, en particular la estructura conjunto. Bien, estas clases e interfaces están resumidas en este archivo y es de bastante utilidad que las tengáis siempre a mano para poder extraer cuál es el conjunto de propiedades que ofrecen cada una de ellas. Bien, las colecciones el objetivo de esta presentación es pues introducir la estructura colección, en particular la idea de conjunto, y vamos a ver una implementación de esta idea genérica de conjunto mediante el uso de vectores. Una colección es un objeto que organiza información de otros objetos, que son los elementos de la colección, y define una serie de mecanismos a partir de los cuales estos objetos se pueden acceder y gestionar. Distinguimos dos tipos de colecciones, las que son lineales y las que no. En las lineales, como vemos en la imagen de la izquierda, pues van a seguir una estructura no jerarquizada, no organizada, sino simplemente elementos puestos a disposición uno de los siguientes. Una estructura lineal. Sin embargo, en las estructuras organizadas, como por ejemplo árboles y grafos, pues esta estructura es más compleja y hay una serie de arcos que unen a los nodos y tendrán una serie de características y se manejarán de una forma específica. Bien, la idea es que tenemos que saber que una colección es una abstracción y como tal va a esconder los detalles de implementación de la colección. Bien, la diferencia entre la separación entre interfaz e implementación de la interfaz es muy importante en este caso de las estructuras de datos porque vamos a ver cómo podemos tener nuestra idea de conjunto, que es la primera colección que vamos a ver, pero después podemos tener distintas implementaciones de esta idea de conjunto. Entonces, desde el punto de vista de un cliente que está haciendo uso de una colección, la idea de que el cliente sea implementado únicamente en términos de los servicios que se ofrecen y se definen a través de la interfaz es importante porque nos va a desacoplar el uso que está haciendo el cliente de la forma en la cual ha sido implementada la colección. Esta idea la vamos a preservar a lo largo de todas las presentaciones que giran alrededor del tema de las colecciones. Y es una idea importante la de separación de diseño de lo que es la implementación que el estudiante debe tener en cuenta siempre a la hora de buscar soluciones Java a las aplicaciones. Bien, entonces vamos a ver cómo se estoy apuntando, cómo se opera con una colección, cómo definir el interfaz de manera formal, qué problemas podemos solucionar gracias a la colección. Para ello, en cada una de las colecciones elegiremos algún ejemplo tipo que se suele utilizar para estos casos y cuando demos varias implementaciones distintas para la colección, pues pondremos las ventajas y desventajas del coste asociado de cada una de ellas. Bien, hay que decir que Java proporciona por sí misma ya una biblioteca de clases para poder manejar las colecciones. Sin embargo, nosotros vamos a aprender en esta parte de la asignatura cómo implementar por nosotros mismos estas colecciones. ¿Por qué hacerlo? Porque las abstracciones que vamos a manejar son abstracciones muy bien definidas, son muy conocidas y el que el estudiante aprenda a implementar en Java, utilizando los mecanismos vistos en la primera parte de la asignatura, estas colecciones, pues suponen un refuerzo en su conocimiento del lenguaje.
y además a un nivel de abstracción lo suficientemente alto como para que pueda abordar posteriormente el desarrollo de aplicaciones más complejas. Bien, el framework de colecciones de Java que ofrece para manejar colecciones se muestra en la parte de abajo de la pantalla. Se ofrecen una serie de interfaces predefinidos y una serie de clases que implementan dichos interfaces, ¿de acuerdo? De forma que, por ejemplo, para el caso de los conjuntos, pues Java proporciona 3 implementaciones ya predefinidas para manejar conjuntos. Cada implementación, pues con su particularidad y su adecuación a determinados contextos en función del rendimiento que estemos esperando, por ejemplo, a la hora de manejar gran cantidad de objetos dentro de la colección. Bien, entonces, como os digo, a lo largo de esta presentación y de las que siguen, pues vamos a ir viendo implementaciones con otros nombres distintos, parecidos a los que se muestran aquí, pero en otros casos serán distintos porque forman parte de la exposición que hace el autor Lewis en el libro que está recomendado en la asignatura. Este libro que tenéis en el aula virtual, el PDF, es el que vamos a seguir para lo que queda de esta parte de la asignatura y está muy bien contado, con lo que podéis complementar la presentación PowerPoint que se os aporta, la presentación que yo hago a través de este vídeo y la lectura del tema correspondiente en el libro. Bien, como apuntaba antes, la primera idea que vamos a manejar es la de conjunto. Un conjunto tiene una serie de propiedades que todos conocemos de nuestros estudios primarios. Entonces vamos a poder añadir elementos al conjunto, añadir todos los elementos de un conjunto preexistente a otro, quitar un elemento al azar, que equivale a meter la mano dentro de una bolsa con distintos elementos, quitar uno en concreto, unir conjuntos, ver si un elemento pertenece a un conjunto, ver si dos conjuntos son iguales porque contienen los mismos elementos, ver si un conjunto está vacío, cuál es el tamaño del conjunto, poder imprimir en pantalla, devolver un string resultado de recorrer todos los elementos del conjunto y, me lo he dejado para el final, no porque sea menos importante, todo lo contrario, y poder extraer un iterador a partir del cual recorrer los elementos del conjunto. Bien, esta idea de iterador va a estar presente en el resto de colecciones que vamos a presentar en los otros temas. Todas las colecciones van a diferir en la filosofía con la cual están construidas y en el conjunto de métodos que se nos va a proporcionar para acceder a los elementos de la colección. No tendremos el mismo interfaz cuando la colección que vamos a manejar es un conjunto que cuando la colección que vamos a manejar es, por ejemplo, una pila o una cola. Sin embargo, y aquí es donde destaco el interés de este método ofrecido por el conjunto y por el resto de colecciones también, sin embargo, a través de un iterador vamos a tener una manera uniforme de poder acceder a todos los elementos de la colección, independientemente de que sean pilas, conjuntos, grafos, árboles, listas enlazadas, colas, cualquiera. ¿De acuerdo? Y esto lo vamos a ver. Bien, entonces, ¿cómo definimos primero el interfaz para nuestra estructura conjunto? Como tenéis en pantalla. Todos los métodos que se citan son los que se han comentado anteriormente, que hemos representado gráficamente aquí, y debemos destacar el hecho de que en la definición del interfaz está parametrizado con el tipo T, de manera que cuando vayamos a crear un objeto de la colección conjunto, especificaremos de manera concreta este tipo T a qué clase concreta en tiempo de ejecución nos estamos refiriendo. Mientras tanto, hablaremos de la clase genérica T, de forma que cuando añadamos un elemento
a nuestro conjunto será del tipo T. Cuando extraigamos un elemento al azar será de tipo T, etcétera. Cuando calculemos la unión entre un conjunto y otro que se recibe como argumento, pues ambos serán conjuntos de tipo T, ¿vale? Haremos la unión de conjuntos de valores del mismo tipo. Bien, y así todos los demás. Y, por ejemplo, cuando le pidamos al conjunto un iterador, nos va a devolver un iterador Java, esta interfaz está predefinido en Java, parametrizado al tipo T. Bien, bueno, puede que queden algunas dudas al respecto de cómo manejar esta idea del genérico, pero cuando lo pongamos en práctica, los ejemplos que siguen, se terminará de ver con claridad. Otra cuestión interesante que debemos tener en cuenta es cómo vamos a manejar las situaciones excepcionales, ¿vale? Entonces, esto es importante. Por ejemplo, cuando un usuario está intentando acceder al conjunto para, por ejemplo, eliminar un elemento al azar, que es el remove random, puedo tener dos perspectivas. El usuario es precavido y antes de intentar quitar un elemento al azar, le pregunta al conjunto, o sea, se asegura que el conjunto no esté vacío, o bien somos nosotros los que tenemos que estar pendientes de que el remove random nos devuelva una excepción y que capturemos convenientemente. Esto nos recuerda, por ejemplo, a la situación en la cual antes de hacer una división compruebo que el denominador es distinto de 0, o bien me tiro directamente a hacer la división, pero estoy pendiente con un try y un catch para una arithmetic exception. ¿Cuál de las situaciones vamos a elegir? ¿Cuál de las dos son perfectamente válidas? Y va a depender del programador y el ejemplo concreto que elija un esquema u otro. En general, nosotros tenemos que concebir la implementación del conjunto considerando que el remove random pueda lanzar una excepción al que lo invoque, porque no podemos confiar en que el programador vaya a realizar esta comprobación previa al borrado de un elemento del conjunto. Como ejemplo vamos a usar la clase bingo. Es una clase que se describe aquí perfectamente. Vemos la clase bingo ball, que viene representada esa bola de bingo por una letra y un número, ¿vale? Entonces, cuando yo creo una bola de bingo con un número concreto, en función del rango en el que está el número, le asigno una letra, ¿de acuerdo? De forma que los valores menor o igual que 15 tendrán una B, menor o igual que 30 y mayor que 15 será una I, etcétera. ¿Vale? Esta será nuestra bola de bingo. Y esta bola de bingo la vamos a usar en la implementación que vamos a hacer a continuación. Bien, cuando veamos la implementación de conjunto, veremos que la hemos implementado, están las transparencias que siguen, veremos que hemos implementado este conjunto utilizando la idea de vector, ¿vale? O sea, vamos a soportar el almacenamiento de los valores del conjunto gracias al uso de un array. Entonces, diremos que lo que creamos es un array set, ¿vale? Este array set va a estar parametrizado para indicarle que el tipo T genérico en esta ejecución concreta será para bingo ball. Con esto estoy creando un conjunto de bolas de bingo, conjunto que habrá sido implementado mediante la estructura vector. Ya os anticipo que veréis después que ArraySet lo que está haciendo es implementar el interfaz setAdt. Y esa será una de las implementaciones que veremos, pero veremos otras, ¿de acuerdo? No usando vectores, sino usando estructuras enlazadas. Bien, entonces en este caso, bingo set es el conjunto de bolas de bingo. Y aquí, en este bucle, creo
las 75 bolas, bien, y por cada una de las bolas que creo, la añado al bingo, ¿vale? Que es el conjunto, mi conjunto bolas de bingo. Me paro a destacar este método añadir, ¿eh? Este método añadir es uno de los métodos que hemos dicho que iban a tener los conjuntos, los set ADT. Bien, entonces aquí creo 75 bolas que las meto en la bolsa de bingo y posteriormente extraigo al azar las distintas bolas y las voy mostrando en pantalla, ¿vale? O sea, es un ejemplo muy sencillito para demostrar cómo me he apoyado en el hecho de ArraySet como implementación de setADT y que la creación de mi objeto ArraySet, que se llama BingoSet, pues he accedido a los métodos que están indicados en el interfaz como setADT que es. Vale, entonces ahora vamos a ver la implementación. La primera que vamos a ver es con vectores. La implementación de los conjuntos con vectores tiene el inconveniente de que el vector se puede llenar. El array se puede llenar, con lo que tendremos que manejar esta situación de error o bien automáticamente expandir el array para que crezca en tamaño y pueda seguir acogiendo a nuevos elementos. Vale. Entonces vamos a ver la implementación de ArraySet. Hay que decir que random, la aleatoriedad la vamos a manejar gracias a la clase random, que me permite crear un número al azar entre 0 y 1, que vamos a asumir por defecto estas constantes con una capacidad por defecto de 100, que vamos a manejar esta constante para cuando nos queramos referir al hecho de que no se ha encontrado un valor, ¿vale? Estas constantes van a aparecer a lo largo de la implementación de las colecciones, que tenemos que llevar la cuenta de cuántos elementos tiene actualmente el conjunto y que vamos a llamar contents a la variable que va a representar el vector donde los elementos del conjunto se van a almacenar, ¿vale? O sea que este es mi vector contents, el número de elementos que tengo va a venir dado en la variable count, que además representa el siguiente slot que tengo disponible para cuando añada el siguiente elemento al conjunto. En la representación gráfica, como os digo, esta parte de arriba representa el vector. Fijaros que es un vector de objetos tipo T, bien, porque en principio no sabemos qué tipos son y lo dejamos especificado de manera genérica. Y estas cajitas de aquí abajo vienen a representar los objetos del tipo T que he guardado en cada una de las posiciones del vector. Bueno, ya sabéis que aunque yo diga que esto es un vector de objetos tipo T y guarde en la posición 0 un objeto concreto del tipo T, el objeto como tal no está en memoria dentro de la celda, sino que en la celda primera del vector lo que se guarda es la referencia de dónde está el objeto que previamente he creado y que es del tipo T. Bien. Vale, en el constructor es donde vamos a crear el vector contents. Aquí hay una cuestión importante que tendremos que aprendernos y es el hecho de que, aunque yo he indicado previamente que el vector es de tipo T, el new que tengo que hacer es de object. Java no me deja hacer new de T porque T no existe todavía para él. ¿De acuerdo? Entonces yo hago un new de object con el tamaño que he especificado, que en este caso es 100, y después hago un cast para convertir ese vector a un vector de objetos tipo T. Esto sí me deja hacerlo Java en tiempo de ejecución. ¿Por qué? Porque como
todos los objetos, todas las clases Java heredan de object, este cast sí que lo voy a poder hacer. Cualquier objeto es un object, ¿vale? Entonces puedo haré la conversión a objetos tipo T en tiempo de ejecución, ¿de acuerdo? Con los riesgos inherentes a hacer un cast, ¿vale? Pero bueno, en este caso no hay ningún problema en hacerlo de esta manera. Otro constructor para que el usuario pueda especificar el tamaño del vector, para que no sea el tamaño por defecto, sino otro que podamos hacer. Fijaros que estamos visitando todos los métodos de la interfaz setAdt, ¿bien? Y que lo que estamos dando es una implementación en ArraySet para el tipo setAdt. Bien, el método isEmpty será equivalente a devolver si count es 0. El size será devolver el count. Añadir un elemento de tipo T hay que hacerlo de la siguiente forma. Lo primero, lo añado si no lo contiene ya. ¿Por qué? Porque un conjunto no permite duplicados. Entonces, este método contains también forma parte de la interfaz y se va a ver la implementación posteriormente. Entonces, si contains el element que es de tipo T devuelve falso, es decir, si no contains es cierto, es decir, si element no pertenece hasta ahora al conjunto, lo primero que hago es, oye, ¿tengo ya tantos elementos como la longitud del vector? O sea, el vector lo creé a lo mejor de 100. ¿Tengo ya 100 elementos? Sí, entonces tengo que expandir la capacidad, ¿vale? Por ejemplo, para duplicar el tamaño del vector. Si este if es falso, es porque aún tenía sitio. Entonces lo único que tengo que hacer es, en la posición count, poner el elemento nuevo que quiero añadir y incrementar el contador de count. Visualmente, fijaros que, como os dije antes, count representa la posición en la cual va a entrar el siguiente que venga, ¿vale? Que coincide con el número de elementos que hay. ¿Por qué esta coincidencia? Porque el 0 también cuenta. 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Y el count de 6 es el hueco siguiente que tengo que utilizar. Claro, cuando el count, el size, que es el count, coincide con el tamaño del vector, es que ya no hay sitio. Vean, seguimos. Entonces, guardo en la posición count el elemento e incremento el contador para la siguiente. Cuando esta condición se haga cierta y se ejecute expand capacity, fijaros que lo que hace es crear un vector nuevo, pero de tamaño el doble del anterior. Bien. Copia todos los elementos del vector antiguo al nuevo y actualiza la referencia de contents de manera que apunte al nuevo vector, con lo que el otro vector se pierde. Es un objeto que el recolector de memoria lo va a eliminar porque detectará que no está siendo referenciado por ningún otro objeto. Bien, entonces, como resultado de la ejecución de este método, tengo un vector contents de doble capacidad. Add-all sirve para añadir todos los elementos que tengo en este conjunto, añadirlo al conjunto que está ejecutando el método. Bien, aquí es donde entra en juego el tema de los iteradores. ¿Cómo lo hago? Pues al conjunto le pido el iterador. Bien, este método está indicado anteriormente como parte de la interfaz. Y eso me devuelve un objeto iterator T. Iterator T está predefinido en Java. Entonces con scan yo ya tengo mis métodos hashNext y next. Siempre va a ser igual. HashNext me devuelve true cuando todavía quedan elementos en el iterador. Y next lo va a extraer. Entonces, mientras le queden elementos, voy a añadir a mi conjunto, es decir, el método que hemos visto hace un momento, voy a añadir a mi conjunto ese elemento que estoy extrayendo en este momento del iterador.
y avanza el puntero, de forma que vuelvo al bucle while y mientras esto siga siendo cierto, añado el siguiente que extraigo. Bien, cada vez que hago next, ese puntero en el iterador va avanzando hasta que hash next se hace false porque no quedan más elementos y el bucle termina. Para quitar un elemento al azar, pues aquí es donde podemos lanzar una excepción. Bien, esta excepción es una excepción que vamos a definir nosotros, ¿vale? Empty set exception, como parte de nuestra implementación, ¿vale? Diremos que hereda de runtime exception, porque no queremos que sea una excepción chequeada. Queremos que sea no chequeada para dejar la libertad al programador de no tener por qué capturar con un try y un catch la posible excepción, sino que sea el programador el que se asegure que el conjunto no está vacío, como os he mostrado unas transparencias atrás. Entonces, si está vacío, lanzo la excepción y si no está vacío, llegaré aquí. Cojo un elemento al azar, bien, random, lo que hace es darme con nextInt, recordad que hemos creado, y está dicho aquí, hemos creado un objeto run, ¿vale? Creando el objeto de random. Entonces, nextInt me devuelve el siguiente entero entre 0 y count menos 1, ¿vale? Aquí tenéis el comentario. Entonces lo que hago es, pues el resultado que voy a devolver, este es la posición choice, que es la que he cogido al azar, ¿vale? Ese es el que voy a devolver al final. Bien, ¿y qué hago aquí en medio? Claro, lo que tengo que hacer es rellenar ese hueco que voy a dejar en choice. ¿Cómo lo hago? Bueno, fijaros, vuelvo a la imagen anterior. Si tengo que borrar, por ejemplo, el 3, bien, no tengo por qué empezar a mover todos los de la derecha a la izquierda. Como en un conjunto no hay orden, pues basta con que coja el último y lo coloque en el hueco del 3, ¿vale? Y en este caso, y decremente el count. Y en este caso el 4 será el último, ¿vale? Pues eso es lo que hacemos en el remove. En la posición del último, que es el count menos 1, ahí es donde está el último, lo guardamos en la posición del que estamos quitando. Y en la posición del que era el último, que ya no hay nadie, ponemos un null. Que queremos que no haya nadie, ponemos un null. Y restamos un valor al count. Para quitar un elemento concreto podemos tener dos excepciones. Esta, que es cuando el elemento no pertenezca al conjunto, ¿vale? Y que es una excepción ya predefinida en Java, o esta que la vamos a definir nosotros, empty set exception. Ambas son runtime, no chequeadas. Vale, el procedimiento es el mismo, si está vacío lancé la excepción, bien, y ahora en un bucle for nos vamos a dedicar a buscar el elemento, ¿vale? Bien, fijaros que este bucle for tiene dos condiciones de salida. Puedo salir porque he llegado al final o puedo salir porque lo he encontrado. Como el not found, recordad que era el -1, ¿eh? Es la constante -1. El search empieza valiendo -1. Entonces, si lo encuentro en algún momento, cambio el valor del search. Como el search deja de ser -1, esto se hace falso y el bucle no continúa, ¿vale? O sea que saldríamos por aquí si lo encuentro y saldríamos por aquí si llego al final y no lo he encontrado, ¿vale? ¿Cómo compruebo cada uno de los elementos del vector? Pues pregunto, oye, el que está en la posición index de mi vector es igual al que estoy buscando, que es el que he recibido como argumento. Fijaros que el igual no pongo doble igual, el igual lo hago con equals, de forma que estoy obligado a que los objetos tipo T que yo quiera que puedan formar parte de un conjunto, estoy obligado a que esos objetos tipo T implementen el método equals. Cada clase tiene que dar una implementación del concepto de igualdad. Dos bolas de bingo son iguales y son el mismo número.
dos objetos personas son iguales si tienen el mismo DNI, etcétera, ¿vale? Pero lo tenemos que definir nosotros, Java no lo puede saber. Y el doble igual no lo puedo usar porque el doble igual se refiere exclusivamente al hecho de que sea el mismo objeto en memoria, es decir, la misma referencia apuntando al mismo objeto creado con new. Y eso muy probablemente no es lo que queremos referenciar. Bien, cuando termina este bucle for, puedo preguntar si el search seguía siendo not found, en cuyo caso lo que lanzo es la otra excepción. Vale, si llegamos aquí es porque si lo encontré. Hacemos el mismo procedimiento que antes. El result va a ser el elemento que encontré en search para hacer el return. El que está en la última posición lo pongo en search y el de la última posición es null. Y decremento el count. La unión. La unión sirve para crear un objeto resultado de la unión entre conjuntos, ¿entre cuáles? Entre el que está ejecutando el método y el conjunto que se recibe como argumento. Entonces, fijaros que lo que hace es, primero, crea el objeto conjunto del resultado, que es el que va a devolver, añado a ese conjunto todos los míos, con mi bucle, y ahora me toca recorrer todos los del parámetro. ¿Vale? ¿Cómo lo hago? Siempre igual. Al conjunto del parámetro le pido su iterador y mediante hashNext y next voy a ir recorriendo los elementos del conjunto y los voy a ir metiendo en el conjunto unión. Fijaros, recordad que la idea de unión de conjuntos, los duplicados no forman parte del resultado. ¿Vale? ¿Dónde se está teniendo aquí en cuenta el hecho de que los elementos que añado aquí no sea ninguno de los que ya he metido, porque como ya está, no debo repetirlos? Eso lo está gestionando el método añadir. Si vamos un poquito hacia atrás, vamos a ver que el método añadir ya se preocupaba con la invocación del método contains de que de que el objeto element no formara ya parte del conjunto. Por eso nos funciona de manera directa. Bien, entonces este método contains es de la siguiente forma. Va a devolver un booleano y lo que va a hacer es, con mi variable search, tenemos un bucle igual que el de antes y lo que hacemos es recorrerlo de forma que interrumpimos, como hemos hecho antes, cuando lo encontramos. Al cambiar el valor de search a índice, esto deja de ser el not found, lo he encontrado, llegó al final. Bueno, entonces aquí el resultado de comparar search con not found es el true o el false, que equivale a que lo contiene o no lo contiene. Bien, la igualdad entre conjuntos, que no es el equals que he citado antes, porque el equals que he citado antes es para ver si dos objetos tipo T son iguales. Esto es para ver si dos conjuntos son iguales. ¿Cuál? El conjunto que está ejecutando el método es igual al conjunto que recibo como argumento. Bien, ¿cómo lo hace? Bueno, implementaciones puede haber varias. Y aquí pues seguimos la que plantea el autor en su libro, que se puede entender. Fijaros, creo dos conjuntos vacíos, dos array set, que llamo temp1 y temp2. Bien. Y entonces digo, bueno, lo primero, entiendo que los dos objetos tienen el mismo tamaño. Los dos conjuntos tienen el mismo tamaño, yo y el que recibo como argumento, porque si no hemos terminado. Vale, si tenemos el mismo tamaño, en el 1 meto todos los míos, ¿veis? Esta es la referencia a mí, y en el 2 meto todos los del argumento, ¿vale? Entonces, el add_all es el método para añadir todos los elementos del conjunto argumento, añadirlos al conjunto que está ejecutando el método. Entonces, ya tengo en temp1 y en temp2 los míos y los del argumento. Vale. Ahora creo un iterador sobre mi argumento.
¿eh? Y mientras él tenga elementos, lo extraigo y pregunto, ¿el objeto temporal 1, nota al pie, que representa una copia de mí mismo, tengo a este objeto que he recibido, que he extraído con un iterador del argumento? Si lo contengo, lo quito de los dos, ¿vale? Bien, entonces así voy a estar recorriendo todos los elementos del conjunto. Voy sacándolos todos y si temp1 los tiene, pues los quito. Claro, cuando se me ha acabado este conjunto y el bucle while se hace falso, lo que tengo que ver es que los dos conjuntos se hayan quedado vacíos. Obviamente el temporal 2 se ha quedado vacío porque fijaros que ha sido creado como copia del set. Entonces si si el set, que es con el que declaro el iterador, se me vacía, el temp2 se me vacía también. Eso está claro. Y ahora en la parte del temporal 1 se me tiene que quedar vacío, ¿vale? Se me tiene que quedar vacío porque si no se me quedara vacío significaría que el temporal 1 tiene más objetos que el temporal 2, ¿vale? Bien, con eso, o sea, tiene más elementos, no, me refiero, tiene objetos que no tiene temporal 2, temporal 1 tiene objetos que no tiene temporal 1, ¿vale? O viceversa. Bien, y respecto al iterador, hemos dicho que el interfaz ZDT asume que tenemos un método iterator que me va a devolver un iterador, ¿vale? Y este objeto iterator T es lo que hemos venido usando, por ejemplo, aquí y en todo lo que hemos visto anteriormente. Este método de acá, que implementa los conjuntos, me va a devolver un iterador, ¿vale? Pues este método me devuelve un iterador. Bien, ¿cómo lo hace? Bueno, pues lo hacemos devolviendo un objeto de esta clase que también implementamos nosotros, que se llama ArrayIterator. ArrayIterator, esta clase, fijaros que digo que implementa iterator T. Entonces, como esta clase implementa esta interfaz, los objetos de aquí son iterator T. Quiere decir que cuando yo estoy devolviendo un ArrayIterator, también estoy devolviendo un iterator T, que es lo que está prometiendo este método aquí. Vale, entonces, ¿qué métodos tiene iterator T? Pues iterator T tiene los que hemos mencionado antes, el hashNext, el next y también el remove, que no vamos a implementar porque no lo necesitamos. Vale, entonces, fijaros, la idea es, cuando creamos el objeto iterador, en el constructor le pasamos la colección, el vector de objetos tipo T, y le decimos el tamaño para que sepa del length total de aquí cuántos elementos ha utilizado. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es guardar nosotros en memoria ese count, ese vector de objetos tipo T que vamos a recorrer, y el current, que va a ser nuestra variable para movernos a lo largo del iterador. Movernos a lo largo del iterador cada vez que se nos pida, se nos invoque el método next. Entonces, hashNext, pues será devolver que el current sea menor que el count. Recordad que el current se va a inicializar a 0 con el constructor y que el count se va a inicializar al número de elementos que hay en el vector. Recordad también que el vector puede ser de tamaño 100, pero el size venir con un valor de 25. Entonces el count valdrá 25. Solamente tengo 25 elementos de los 100 que caben en el vector. Entonces hashNext me devuelve true si el current es menor que el count y falso en caso contrario. Y el next, pues, ¿cómo va a funcionar? Pues, si no le quedan, que es mi método, te lanzo esta excepción, ¿vale? Que es una runtime. Si sí le quedan, incremento el current y devuelvo el que estaba en la posición current, o sea, el que, como acabo de incrementarlo, pues ya es el -1, si no sería la posición current.
pero como una vez que hago el return ya no puedo incrementar el current, por eso se incrementa antes, pero se le resta una posición porque no es el nuevo valor de current, sino uno antes, ¿vale? Entonces con next vamos a ir avanzando hasta que se acabe, ¿vale? Claro, debemos evitar cuando estamos llamando a next, debemos evitar que nos lance la excepción que os he mostrado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Asegurándonos antes que todavía le quedan valores, ¿vale? Si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer él. Si nosotros no preguntamos antes por el hash next, va a ser él el que haga la comprobación y nos pueda lanzar la excepción. Como es una no chequeada, es una runtime, pues nos vamos a encontrar con que aborte nuestro programa en ejecución si no lo hemos previsto convenientemente. Bien, y el toString es simplemente componer un string con todos los toString que devuelven cada uno de los objetos. Recordad que cada elemento contains index es un objeto tipo T. Y ese objeto tipo T tiene que implementar el método toString. ¿Vale? Tenemos que dar esa implementación, la implementación del toString. Por ejemplo, en Bingo Ball, que hemos visto antes que estaba implementado. Así es como nos va a quedar las clases que forman parte de esta implementación de la colección conjunto, relacionado con nuestro ejemplo. Hemos visto que tenemos nuestro interfaz setDT parametrizado con T. Hemos dicho que ArraySet va a ser una clase que implemente el interfaz setDT, ¿vale? Y además añade una serie de variables que necesita para poder gestionar la ejecución de los métodos, como hemos visto anteriormente. Hemos visto también que para el caso de iterator se sirve de una clase auxiliar que la usa, que se llama ArrayIterator, donde tiene estos atributos y estos métodos que son los que implementamos. Y hemos visto en nuestro ejemplo al principio que Bingo, además de que usaba un Bingo Ball, nuestro Bingo almacenaba, las bolas del Bingo se almacenaban gracias a un ArraySet. Aquí en Bingo hacíamos new de ArraySet. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto damos por terminada la presentación